Estimada magíster y compañeros, buenas noches. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son los espacios vectoriales. Primero, como concepto, tenemos que el espacio vectorial es una tenda, donde B es un conjunto no vacío y la suma se refiere a la suma de vectores y el producto se refiere al producto del vector o un elemento de este conjunto por un escalar. Dentro de los espacios vectoriales tenemos que los axiomas son afirmaciones que deben cumplir cada uno de estos espacios vectoriales para considerar que son verdaderos. Estos axiomas están conformados por 5 que se refieren a la suma de vectores y 5 que se refieren al producto de un elemento del conjunto por un escalar. Dentro de estos 10 tenemos lo que son leyes como la distributiva asociativa que nos permiten afirmar que un espacio vectorial es verdadero. ¿Cómo lo vamos a ver? En el siguiente ejercicio, donde nos indica que tenemos el conjunto de los números enteros z como vectores, el conjunto de los números naturales z como escalares. La operación de suma para números enteros y la multiplicación entre números enteros para una operación de multiplicación de escalar por vector. Primero, vamos a empezar interpretando el ejercicio, donde nos indica que tenemos el conjunto Z para números enteros y números naturales dentro de lo que son vectores y los escalares como elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que, como podemos ver en los datos, tenemos a los números enteros y escalares representados en el conjunto Z. Para interpretación de los axiomas lo vamos a renombrar como el conjunto B. Y vamos a tener a B sub 1, que es el vector B1, y el vector B2 con sus respectivos elementos o coordenadas. Primero vamos a proceder a comprobar cada uno de los axiomas de la suma del vector vectorial. En este caso, en el primer axioma, si el vector B sub 1 pertenece al vector B y el vector B sub 2 pertenece al conjunto B, entonces la suma de ambos vectores va a pertenecer al conjunto B. Como podemos ver, desarrollamos las coordenadas del vector B sub 1 más las coordenadas del vector B sub 2, nos va a dar como resultado a la coordenada, a la sumatoria de cada una de las coordenadas, y esto va a pertenecer a lo que es el conjunto B. ¿Por qué? Porque los dos elementos o los dos vectores en este caso pertenecen al conjunto B. El segundo axioma, para el vector B sub 1, B sub 2 y B sub 3 que pertenecen al conjunto B, la suma o aplicando la ley asociativa de la suma del vector B sub 1 con el B sub 2 más el vector B sub 3 va a ser igual a el vector B sub 1 más la suma del vector B sub 2 con el vector B sub 3, como podemos comprobar en la parte de abajo, donde tenemos la suma del vector 1 y el vector 2 representado por cada una de sus coordenadas, más la suma del vector B sub 3 con sus coordenadas va a ser igual a la suma del vector B sub 1 más la suma del vector B sub 2 y B sub 3. Desarrollamos estas sumas y vamos a entender que tanto aplicando esta ley asociativa vamos a obtener un mismo resultado y este resultado va a pertenecer al conjunto B, ya que los tres vectores o los tres elementos anteriormente dados pertenecen a el conjunto B. Siguiente, si existe el vector nulo o vector C sub 0 que pertenece al conjunto B, tal que el elemento o vector B que pertenece al conjunto B nos va a dar como resultado de la suma del vector B más el vector nulo o el vector nulo más el vector B, nos va a dar como resultado el vector B. Esto se aplica tanto en aritmética como en álgebra. Cuando sumamos un número más cero, vamos a obtener como resultado el mismo número. En este caso, al sumar el vector B sub 1 con sus coordenadas más el vector 0, que quiere decir que sus coordenadas son 0, vamos a obtener como resultado el mismo vector B sub 1, como podemos ver en el desarrollo. Siguiendo con el cuarto axioma, tenemos que si el vector B pertenece al conjunto B y existe el elemento inverso del vector B
que pertenece al conjunto B, tendremos que el vector B más su inverso, el vector B va a ser igual a cero. El inverso, cabe recalcar que es nada más el el mismo vector con el signo contrario. En este caso tenemos al vector con coordenadas AB más su inverso, que es el vector con coordenadas menos A y menos B. Realizamos su respectiva suma y vamos a tener que este vector el resultado va a ser cero. ¿Por qué? Porque anula tanto al vector B como a su inverso. Seguido tenemos el quinto axioma que nos indica si el vector B1 pertenece a los reales, al vector, al conjunto B, y el vector B2 pertenece igualmente al conjunto B, la suma del vector B1 más del vector B2 va a ser igual a la suma del vector B2 más del vector B1. Por lo tanto, el vector A1 y B1, el vector B1 con coordenadas A1 y B1 más el vector B2 con coordenadas A2 y B2 nos va a dar igual a la suma del vector B2 con coordenadas A2 y B2 más del vector B1 con coordenadas A1 y B1, tal como podemos ver en el desarrollo en la parte de acá abajo. Y todo esto pertenecerá al conjunto B. ¿Por qué? Porque el vector B1 y el vector B2 son pertenecientes del conjunto B. Continuando con los axiomas, en este momento, con los axiomas del producto por un escalar, en este caso del elemento que son los vectores por un escalar, tenemos que si el vector B1 pertenece al conjunto B y alfa es un escalar, entonces la multiplicación de alfa por el vector B1 pertenecerá a el conjunto B. En este caso tenemos el producto de alfa por el vector B1 representado en sus coordenadas por A1 y B1. Tenemos que alfa por A1, alfa por B sub 1, comprobando este acción. Seguido, tenemos que si el vector B1 y el vector B2 pertenecen al conjunto B y alfa es un escalar, entonces el producto de alfa por la suma de el vector B1 más el vector B2 va a ser igual a alfa por el vector B1 más alfa por el vector B2. En este caso se está aplicando una ley distributiva del producto o de la multiplicación, donde multiplicaremos el primer elemento por cada uno de los elementos que se encuentra dentro del paréntesis. En este caso, alfa por cada una de las coordenadas, por el vector B1, que está conformado por A1 y B sub 1, y también alfa por el vector B2, que está conformada por las coordenadas A sub 2 y B sub 2. Como podemos ver aquí, se ha multiplicado al alfa por el vector 1 y alfa por el vector 2. Desarrollando esto, tenemos como alfa por A1 más alfa por A2, alfa por B2 más alfa por B1, donde comprobamos nuevamente esta ley distributiva y que este ejercicio se aplica muy bien hasta esta acción. Continuando, tenemos que si el vector el vector B1 pertenece al conjunto B y alfa y beta son escalares, entonces el producto de la suma de alfa más beta por el vector B1 va a ser igual a alfa por B1 más alfa beta por B1, donde también vemos que se aplica la ley de distribución o ley distributiva de la multiplicación. En este caso, de dos escalares, de la suma de dos escalares por un vector. En este caso, vemos de igual manera que obtenemos un mismo resultado similar al axioma anteriormente dado, solo que en este caso se aplica la suma de dos escalares por un vector. Continuando, tenemos que si el vector B1 pertenece al conjunto B y alfa y beta son escalares, entonces el producto de alfa por el producto de beta por el vector B1 va a ser igual al producto de alfa por beta por el vector B1. También estamos aplicando lo que es una propiedad asociativa o hasta cierto punto distributiva de la multiplicación, donde multiplicamos primero
lo que se encuentra dentro de, en este caso, del paréntesis, que sería beta por las coordenadas del vector b sub 1 y después realizamos la multiplicación de alfa por lo que se encuentra dentro del paréntesis, que es alfa por el producto de b de beta por a sub 1 y alfa por el producto de beta por b sub 1. Realizamos de la siguiente forma del enunciado, donde cambiamos la multiplicación primero de alfa por beta por el vector sub 1 y obtenemos el mismo resultado de arriba comprobando este axioma. Seguido y por último axioma tenemos que si el vector b sub 1 pertenece al conjunto B y la multiplicación de la unidad por el vector sub 1 va a ser igual al vector 1. En este caso, recordemos que en la aritmética también se comprueba esta ley donde, o este axioma, donde al multiplicar cualquier número por la unidad, como resultado vamos a tener el mismo número. En este caso, al multiplicar un vector por la unidad, vamos a tener como resultado el mismo vector, tal como indica el desarrollo y resultado de este axioma. Estimada magíster y compañeros, esa es la resolución de este ejercicio y aquí están los recursos bibliográficos que utilicé. Por su atención prestada, muchas gracias.